Bueno, y esta mañana nos acompaña aquí en el estudio Mónica Romero. Ella es integrante de Damnificados Unidos de la Alcaldía Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, y vamos a conversar precisamente con ella sobre los proyectos que han venido desarrollando con el objetivo precisamente de recuperar sus viviendas a casi ya 16 meses del sismo que transformó a la ciudad. Mónica, nos da mucho gusto recibirte. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de esta, unión que ustedes tienen, esta asociación, por así decirlo, de damnificados? ¿Cómo nace? ¿Quiénes la conforman, por supuesto? ¿Y qué es lo que se ha logrado a través de esta unión de voces y de manos por parte de ustedes? Muchas gracias por recibirnos. Básicamente somos Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc. Es un colectivo que, si bien engloba en el nombre a 3 alcaldías, somos vecinos de 9 alcaldías. Somos un grupo de vecinos sin ningún otro fin que no sea la reconstrucción y el regreso a casa en nuestros hogares en términos dignos para todos, acorde a nuestras necesidades, y la única finalidad es coadyuvar con la autoridad para hacer esto posible lo más rápido. Nos unimos ante la desatención del primer jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera. Al no ver resultado fue que decidimos empezar a organizarnos como sociedad civil y hemos venido trabajando pues con la primera administración, con el doctor Mancera sabemos que no hubo ningún avance, con el doctor Amieva empezamos en materia de rehabilitación, no en materia de reconstrucción, y bueno, ahora hemos trabajado con el comisionado. Prácticamente estamos en una situación muy difícil, bajo 3 premisas. Número 1, a nosotros se nos había comentado con la actual jefa de gobierno, cuando era candidata, que la reconstrucción iba a ser una prioridad de esta administración, y la reconstrucción no ha sido una prioridad, ni de hecho ni de derecho, porque sabemos perfectamente que en el presupuesto de egresos 2019 se nos dio menos de la mitad de los recursos que teníamos en el 2018, y en la lista, en el artículo 16 de prioridades, no estamos como reconstrucción. También ha habido algunas omisiones, alguna desatención. Nos reunimos con la jefa de gobierno cuando era candidata, se nos dijo que nos iba a atender, estuvo con el grupo de damnificados de nuestro colectivo. Nunca ha habido una segunda reunión para escuchar de viva voz de la jefa de gobierno nuestras peticiones, nuestras inquietudes. Han salido leyes, bueno, salió una ley, salió el plan, y prácticamente nunca hemos podido participar de una manera activa. Con el comisionado Cravioto hemos tenido reuniones, sí, desde hace meses. Ha habido una atención, efectivamente, pero bueno, básicamente no ha habido un caminar. La transición y el nuevo gobierno sí frenaron la reconstrucción. Estamos totalmente detenidos hoy día. Mónica, pues nos gustaría que ahora nos platiques más acerca de tu situación muy particular, pues como una manera de ejemplificar precisamente pues el grupo que hoy representas pues aquí con nosotros durante esta entrevista. Han pasado 16 meses, nos decías, tu madre, una mujer, una adulta mayor, estaba en este lugar. Al ser una persona de la tercera edad, pues tiene dificultades en trasladarse por la ciudad, acercarse a los trámites. ¿Cómo ha sido este caminar durante estos 16 meses en los que nos dices aún no obtienen una respuesta clara por parte de las autoridades? Efectivamente, mi mamá vivía en Enrique Repsamen 249 en la colonia Narvarte, una zona devastada a esas manzanas. Fue un edificio que se desplomó 50 centímetros, salió mi mamá fracturada, mi tío de 87 salió con rescatistas y bueno, de muy inmediato demolieron. Era un riesgo inminente ese edificio. Tenemos meses con un terreno parado y desde noviembre terminamos el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo son 2 edificios los que tenemos la manifestación de reconstrucción 1 y 2 de Benito Juárez. Las únicas 2 que existen las tenemos nosotros. Nuestros expedientes prácticamente están pues detenidos, guardados, no les han sido asignados recursos y pues no tenemos para cuándo iniciar una obra. Perdóname que te interrumpa, Mónica, pues ante esta situación sin duda alguna se requieren de conocimientos técnicos, conocimientos legales. ¿Cómo se han asesorado? Pues los damnificados eran capitalinos, eran ciudadanos, habitantes de la capital del país que no necesariamente conocían sobre los términos legales. ¿Cómo le han hecho para asesorarse? Bueno, en este caso el grupo es multidisciplinario, tenemos economistas, yo soy abogada, tenemos ingenieros, pero hemos tenido que convertirnos en aprendices de todo. Hoy día ya somos aprendices de ingenieros, al no tener una respuesta de las autoridades. Entonces hemos, como sociedad civil, aportado nuestros conocimientos. Cuando se nos ha permitido, la mayoría de las veces no. Y es así como hemos podido
llegar a lo que tenemos, que finalmente hoy día tenemos en el caso de Repsamen 249 un expediente en papel que no tiene fecha para cuándo ejecutarse. Quisiese mencionar que hay casos muy dramáticos, así como mi edificio está totalmente detenido sin asignación de recursos, tenemos totalmente detenidas demoliciones. Hay inmuebles de alto riesgo de colapso sin apuntalar, por ejemplo, tenemos uno en Parque San Andrés, Coyoacán, que el edificio está vacío, el edificio, todos se notificaron de acuerdo con la demolición y lleva 2 meses parado porque no les han asignado recursos para demoler. Están esperando a que haya prácticamente una asignación de constructoras y de empresas demoledoras, pero es el hecho que los inmuebles están parados sin ningún avance. Mónica, te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado esta información y también preguntarte rápidamente, personas que quieran, pues por supuesto, apoyar esta causa, sumarse, alzar la voz, ¿en dónde tienen que dirigirse? Claro que sí. Cualquier persona damnificada de cualquier delegación puede buscarnos en Twitter como @D de dedo U _B de Benito, J de Juárez, _. Por ese medio, por Facebook, estamos prácticamente trabajando con vecinos, todos son bienvenidos en lo que podamos apoyar y de igual, si hay algún investigador, algunas empresas que quieran apoyarnos, estamos para apoyarnos entre todos. Bueno, pues te agradecemos mucho, Mónica Romero, integrante de Damnificados Unidos en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.